Pecho toca el violín en la orquesta, cara de chiquilín sin maestra, y la orquesta no sirve, no tiene más que un solo violín que le duele. Porque a Becho le duelen violines que son como su amor, chiquilines. Becho quiere un violín. Continuamos que sea en Basta de Cháchara y hablábamos que, ay, qué difícil cortar a Alfredo. Casi un atrevimiento. Claro, Digamos. pero tenemos que hablar porque justamente él está muy relacionado con Mauricio Rodríguez, quien agradecemos que nos esté visitando. Un gusto, en Ana Laura, Basta como de siempre, Cháchara. gracias. Un placer enorme, Mauricio. Y bueno, Alfredo Zitarrosa tiene mucho que ver para esta presentación que nos venís a contar de este libro que ya está a la venta, en donde se titula Zitarrosa en Vivo. Zitarrosa, exacto. Bueno, gracias por la invitación. Por Siempre favor. es un gran gusto charlar con ustedes. A propósito de la colección Discos de Estuario y que lo que hacen es invitar a un escritor o a un periodista a que elijan un disco, por lo general uruguayos, hay alguna excepción por allí, pero bueno, y abordarlo desde el punto de vista que cada uno quiera, digamos. La experiencia previa mía fue con Brindis por Pierrot, Sí, en el claro. año 2019, y bueno, después que terminé el libro, con la editorial empezamos a conversar por otro posible título, y apareció rápidamente el nombre de Alfredo, ¿no? Por una cuestión emotiva. Sí, claro. Aparte yo lo he contado, yo conocí a Alfredo Zitarrosa personalmente, o sea que se unen esos dos mundos, ¿no? La admiración artística Y además esa el hecho de experiencia. haber- claro, claro, y un privilegio. un privilegio, exactamente. Esas vueltas de la vida maravillosas. Y bueno, y finalmente discutimos algunos posibles discos para abordar, y finalmente yo elegí este en particular porque marca el regreso de Alfredo al Río de la Plata. Estamos hablando del recital que da en Obras en 1983. Exactamente, son 3 noches en julio de 83. La previa, digamos, para hacer un repaso rápido, él se va en el 76 exiliado primero a Argentina, con esa idea que tenían muchos uruguayos, bueno, estando cerca la cosa puede ser más llevadera, no se sabía cuánto más iba a durar la dictadura, y después se va finalmente a España, que fue su parte más dolorosa. Alfredo vivió con mucho dolor, mucha tristeza, mucha angustia al exilio, y después la etapa de México, que es un poco más llevadera, ahí sobre todo porque canta un poco más, tiene más presentaciones, y bueno, y esa previa de unos pocos meses que viene en el 83 a Buenos Aires, y finalmente en marzo del 84 llega acá a Montevideo. Y ahí, en base a esos recitales que da allí en Obras, que después justamente se hace este disco, es en el cual empieza a narrar, a contar Zitarrosa en Vivo, del cual estamos haciendo referencia. Estábamos viendo en imágenes el libro. Exactamente. Esos 3 recitales que da en Obras, el mítico y legendario Estadio Obras, que era un recinto que era central en la historia de Argentina musical y artística, da esos recitales. Se edita en el 83 mismo un disco en Argentina, que llega en forma, tengo algunos testimonios medio clandestinamente a Uruguay, y después ese mismo recital se edita por Orfeo en el 86 aquí en Uruguay. Y es un poco el objeto de análisis de mi trabajo, que en realidad es una excusa para, sobre todo, narrar la etapa del exilio de Alfredo, ¿no? O sea que este disco es la excusa para contar parte de la historia y de la vida de Alfredo Zitarrosa, ¿no? Exactamente. En realidad me voy parando en cada una de las canciones. La editorial lo que le pide a los autores es que hagamos referencia a las canciones, ¿no? Más allá del enfoque de cada uno. Y bueno, de alguna manera uso cada una de las canciones en orden cronológico que forman este disco para ir contando, por un lado, lo que le va pasando a nivel personal y artístico a Alfredo, y por otro, lo que va pasando con el movimiento de la música popular uruguaya. Porque en realidad, con el exilio de Alfredo son 2 caminos que se separan y que de alguna manera se vuelven a encontrar en el 84 cuando vuelve. Además, hay varios testimonios que hablan de que Alfredo estaba muy al tanto, estando afuera, de lo que estaba pasando con la música de acá. Él, por ejemplo, hay una entrevista que le hacen ahí en el 84 que menciona a Jaime Ross, a Pablo Estramín, las murgas, ¿no? Que recordemos que en los 80 fueron parte del movimiento cultural uruguayo, sobre todo por el hecho de poder decir entre líneas de lo que no se podía decir. Así que, volviendo un poco a lo que decías, Ana, justamente es la excusa para contar lo que pasa con Alfredo a nivel personal, a nivel musical, el exilio y también lo que iba pasando en el Uruguay, ¿no? Este es tu noveno libro. Mi noveno Estábamos libro, hablando y nos contabas de que, bueno, que tenías algunos testimonios, porque más allá de que la historia de Alfredo es conocida, también imagino que el trabajo de investigación tiene que haber sido mucho. ¿Cuánto estuviste trabajando para que hoy podamos presentar este libro, fueron 2 años de trabajo. El otro día unos compañeros me decían que evidentemente en Uruguay nadie hace libros para volverse millonario, ¿no? Porque la cantidad de
de horas que uno le dedica. Después simplemente está el placer por editar nada más. Fueron 2 años de trabajo, del 2020 a finales del 2022. Y lo que hice fue, y fue mi intención principal, es que la voz de Alfredo estuviera presente en el relato. Así como fue la experiencia anterior de Brindis por Pierrot. Sí, eso que hacías, ahí va, que hacías referencia, que también fue un antes y un después, marcó también hasta la propia carrera del propio Jaime. Totalmente, fue el un hecho disco, de que él pudiera volver un parteaguas de la música popular uruguaya, porque además con el género murga, que siempre fue visto como un género, bueno, que te iba a contar a vos, no, pero es verdad. Sabes mucho de esto, un género menor, ¿no? Que solamente para algunas clases sociales. Brindis por Pierrot rompe esas barreras. Totalmente. Sonó en todos los cumpleaños, en todas las fiestas, en todas las radios. Todo. Las fronteras del Río de la Plata, ¿no? Exacto, no solamente del país, sino internas, ¿viste? Que a veces es eso que vos decías. Bueno, te fue muy bien. Y ahora con... Le fue muy bien, y entonces la metodología de trabajo con Brindis por Pierrot fue... Me fui a la casa de Jaime, estuve como 7, 8 horas hablando con él. Jaime fue muy generoso con ese proyecto. Obviamente, por obvias razones, esa forma de trabajo no la podía repetir, pero la sustituí con testimonios y entrevistas a Alfredo desde los 60 hasta los 80. Entonces fui contando lo que iba pasando, lo que él iba sintiendo, lo que iba pasando en Uruguay, a través también de la voz de Alfredo, a través de diferentes testimonios que dio acá, entrevistas. Bueno, además intento poner arriba de la mesa un Alfredo menos conocido, que es el Alfredo escritor. Alfredo escribía muy bien, de hecho, él más de una vez ha dicho que se sentía más escritor que cantante, que cantor, como le gustaba decir, que casi que nació por accidente eso de cantar. Y bueno, y por un lado están los textos periodísticos, en el semanario Marcha sobre todo, publicó algo en México también, y después cuentos que se publican acá en el año 88, que descubren un Alfredo con una prosa, una poesía muy rica, muy analista de lo que es el fenómeno de la música. Hay varios textos periodísticos que él se centra, ni que hablar del análisis de la historia de la milonga, ¿no? Que fue un poco su camino musical, pero la fantástica y rica creatividad que tenía Alfredo a la hora de escribir, también de alguna manera está en el libro. El libro que ahí lo vemos, Citarrosa en vivo, de Mauricio Rodríguez, que por supuesto ya está a la venta. Está en todas las librerías. Además, sin duda es como, me quedo con eso que vos decías, Mauricio, conocer también a otro Alfredo y a través de su música también, de la letra de sus canciones. Así que sin duda alguna, un lindo regalo para regalarse. Para regalarse, sí. Por sobre todo, ¿no? Y al final del libro hay un inserto de la Fundación Citarrosa que nos dio para este proyecto, de fotos sobre todo de Alfredo cuando vuelve al Uruguay, que llega al aeropuerto del Carrasco, una enorme caravana que recorre toda la costa de Montevideo hasta la Ciudad Vieja, la sede de AEBO, donde da una conferencia de prensa. Bueno, un momento muy emotivo. Alfredo dijo más de una vez, y de hecho lo cumplió, voy a ser el último músico en irme del país y el primero en volver. O sea, de alguna manera abrió en marzo del 84 la puerta para que después volviera, bueno, Biglietti, Ori Mareño, Numa Moraes. Claro. Y bueno, hay un apéndice ahí muy disfrutable, muy emotivo de ese momento, para los que peinan alguna cana, que seguramente lo vivieron. Terminar el libro con esas imágenes de Alfredo siendo recibido por la gente en la calle tiene que ser una emoción. Un hermoso cierre para el libro. Tremenda. Así que los invitamos entonces a que formen parte de este libro y que puedan recrear todos estos momentos que después de mucho trabajo Mauricio logró así implementarlo en el libro. Antes de despedirnos, Mauricio, ¿tenés algo en vista para el 10º? Mirá, es el décimo libro. Ahí es una responsabilidad. Y además con los personajes que estamos hablando, que elegiste. La editorial es muy ansiosa. ¿Ah, sí? Este libro casi que está caliente, recién salió del horno, y ya me están preguntando por el próximo. Así que les dije, déjenme disfrutar de Alfredo y después conversamos. Y te invitamos, comés algo rico y nos contás cuál es el que se viene. ¿Te parece, Mauricio? Gracias por la invitación. Un placer, de verdad. Felicitaciones por este gran trabajo y bueno, a disfrutarlo porque 2 años trabajando. Que disfrute y después piense en el que vendrá, que es el 10º. Muchas gracias. Gracias por la invitación, un placer, Mauricio.